Damián, adelante. Pues nada, muchísimas gracias, Jaime. Vale, bueno, voy a presentarme. Soy Damián Mira, como ha dicho Jaime, profesor asociado en el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante. Doy clases principalmente en el grado de robótica y en el máster de automática y robótica de la Universidad de Alicante. Entonces, la primera charla que hice el martes la centramos más en ese aspecto social que tenía la impresión 3D, sobre todo a raíz de la situación que estamos viviendo. Y teníamos planteada otra charla enfocada un poco más a la parte de la robótica, que es la que vamos a tratar hoy. Para ello también trataré, como me gusta, que no solamente tratemos de todas las cosas buenas que tiene la impresión 3D, ¿vale? Vamos a tratar esos pequeños problemas que nos pueden aportar, más que nada porque si no tenemos en cuenta esa problemática, luego los resultados no pueden ser de todo correctos y todo fiables. Entonces, vamos a verlos también primero, esa pequeña problemática que ya la hablamos también un poquito el martes, que se basaba sobre todo en la necesidad de saber diseñar para poder sacarle el máximo partido. ¿Vale? Entonces, voy a, con vuestro permiso, comparto la presentación. ¿Vale? Ay, perdón. Me he equivocado de aquí. Vale. Empezamos. Voy a tratar los diferentes temas, ¿vale? Haré un pequeño repaso rápido de los tipos de tecnología más comunes en la impresión 3D, ¿vale? La fabricación aditiva. Hablaré un poco de la problemática de la que más uso está teniendo ahora mismo, ¿vale? Sobre todo por el tema de acceso a este tipo de tecnología, que es el FDM, como vimos el martes. Luego trataremos los diferentes tipos de modelado, ¿vale? Y los errores comunes que se suelen cometer cuando se realiza el modelado de una pieza para impresión 3D. También hablaremos de algo muy importante que es la orientación y los soportes en el diseño de las piezas, ¿vale? Para terminar, quiero hacer un pequeño añadido, ¿vale? De ejemplos de uso en la robótica, tanto en robótica educativa, donde tiene a lo mejor un papel mucho más importante, ¿vale? Y la impresión 3D aplicada a la industria, ¿vale? Intentaré añadir un ejemplo de diferentes aplicaciones, ¿vale? Hechos directamente en la industria. Y pondré un ejemplo práctico que realicé en su momento. ¿Vale? Comentábamos que en los tipos de tecnología, uno de los iniciales, o el inicial era la estereolitografía. Este sistema no se basa más que en otra cosa que a partir de unas resinas, curar estas resinas, ¿vale? Endurecerlas a partir de los rayos ultravioleta. ¿Vale? El problema de estas resinas, en su momento, pues materiales tóxicos, ¿vale? Lo que he comentado del curado de la resina, ofrecían una gran calidad y siguen ofreciendo una gran calidad, pero poca resistencia, entre comillas, ¿vale? Suelen ser más frágiles que el resto de piezas generadas con las otras tecnologías, pero resisten, por ejemplo, mucha más temperatura. Como por ejemplo, el martes ya dijimos que podía ser el tema de uso para prótesis dentales, etc. ¿Vale? Todo el tema de hacer esas fundas dentales que se utilizan por la noche, etc. El otro tipo de tecnología, que también es de los iniciales, era el sinterizado selectivo por láser, el SLS. Aquí hablábamos de lo que trabajábamos era material en polvo. Al final, ese granulado que tuviera este material era el que nos daba la calidad de la impresión. Nosotros por cada partícula de polvo lo que hacíamos era quemarla. Bueno, lo que hacen estas máquinas es quemarla y con ese proceso de quemado derretir, fundir este material y unirlo con el resto que están en sus posiciones adyacentes. Este tipo de tecnología además nos da la posibilidad de trabajar con metal. Que esto hablaremos también de FDM, hablaremos un poquito más adelante. Actualmente está en experimentación para uso doméstico por la problemática que tiene el uso de los láseres. Es más complicado controlar la potencia del láser dependiendo del material que se esté utilizando.
según el fabricante del material, hay que usar una potencia u otra en el láser. Entonces, es algo que al ámbito doméstico no ha llegado. ¿Vale? Comentábamos que este tipo de impresora tiene un valor aproximado de unos 8.000 euros, las más económicas actualmente. Por norma general están alrededor de los 100.000 euros, 50.000 euros, las impresoras ya más industriales, más comerciales. ¿Vale? Este tipo de tecnología sí que comentamos que era la que más calidad nos ofrecía y la que más resistencia de materiales ofrecía. Finalmente, el modelado por deposición fundida, que no es más que el FDM. El ejemplo que puse el martes era una manga pastelera. ¿Cómo es el funcionamiento de una manga pastelera? Simplemente vamos dejando ese material por donde vamos pasando. Si pasamos por encima, se va depositando encima. Aquí lo que hacemos es fundir ese material. Entonces, esa unión que tenemos entre las dos capas, ¿vale?, se une simplemente por temperatura. ¿Vale? El material que utilizamos es el filamento. Estamos más habituados a utilizarlo, más fácil de manejar. Tenemos gran variedad de materiales y tenemos una buena calidad, pero una buena calidad entre comillas o baja calidad, ¿vale? Dependiendo, actualmente tenemos mucha más calidad que antes. Ahora me voy a centrar en lo que es la tecnología FDM y sobre todo en su problemática. ¿Por qué la problemática? Nos aporta muchísimo el FDM, pero también tenemos una problemática y es sobre todo su propia forma de trabajar. Nosotros cuando imprimimos una pieza con FDM no hacemos más que generar capas sobre capas. Y en cualquier impresión con FDM, la parte más frágil, la que se puede romper con más facilidad, no es más que esa propia unión entre capas. Otro problema que tiene es los materiales que podemos usar. A lo mejor hemos oído hablar sobre diferentes materiales. Puedes imprimir en cobre, puedes imprimir en carbono. ¿Vale? Tenemos esos tipos de materiales, pero esos materiales realmente es un filamento plástico que contiene partículas de ese otro material. Al final nos dan la apariencia del material al que se intentan asemejar, pero no nos dan las características de ese material. Porque lo que nosotros fundimos al final no es más que o ABS o PLA, que son los más habituales. Entonces, cuando decimos, sí, si con FDM ya se imprime con metal, se imprime con partículas de metal, le damos ese acabado, esa apariencia, pero no le damos la robustez que nos da el metal. Otra problemática que tiene FDM es sobre todo el postprocesado. Cualquier pieza que sale de la impresora, por norma general, tenemos que hacerle este postprocesado para eliminarle las zonas o las partes que hemos tenido que añadir para poder imprimirla. En el vídeo que puse el martes, en el que veíamos el funcionamiento de las impresoras SLS, puse un ejemplo de cómo realizaban un engranaje y este engranaje, una vez terminado, tenían que retirarle partes de la propia pieza. ¿Vale? Estas partes estaban generadas incluso en SLS para poder realizar toda la pieza en sí, incluso siendo una pieza hecha con acero, en este caso. Ahora veremos un pequeño ejemplo de esto, ahora cuando hable del resto de problemática. Otra problemática es la tolerancia. Nosotros, cuando estamos acostumbrados a hablar de cualquier tipo de mecanizado, los mecanizados tienen sus tolerancias también, pero son unas tolerancias muy bajas. O sea, muy bajas en cuanto a que tienen muy poco error. En una impresora 3D, pese a que su precisión es muy alta, no llega a las capacidades de una máquina de control numérico. Hablamos que normalmente en una impresora 3D, la boquilla, su anchura de impresión es de 0,4 milímetros, que es algo que nosotros a lo que estamos acostumbrados es muy poco. Pero esos 0,4 milímetros, cuando estamos trabajando con piezas pequeñas,
puede ser un mundo. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo paredes que son de 2 milímetros de espesor, un error de 0,4 o 0,2 es bastante. ¿Vale? Si estamos trabajando con piezas de 20 centímetros, por supuesto que 0,4 puede ser mínimo. Pero si nosotros lo que hacemos en las piezas es añadir uniones con otras piezas en las que tiene que encajar de forma perfecta, esas tolerancias las tenemos que tener en cuenta. Además, en las impresoras siempre tenemos que tener en cuenta con qué cabezal se va a imprimir. Quiero decir, nosotros he dicho que nosotros podemos imprimir normalmente con un cabezal de 0,4 milímetros. No es lo mismo imprimir con un cabezal a posteriori de 0,8 milímetros. Podemos decir, bueno, pues escalamos la pieza y ya está. No. Esas tolerancias en las que hemos tenido en cuenta, las hemos tenido en cuenta a lo mejor para 0,4 milímetros, no para 0,8. Aunque hayamos escalado al doble la pieza, las tolerancias no se van a escalar exactamente igual y podemos tener los problemas de ajuste de las piezas. Una otra gran problemática son los soportes. Esas piezas, esas partes que tenemos que eliminar cuando hemos terminado la impresión. Esos soportes, ¿vale? Lo voy a mostrar, voy a finalizar un segundo, voy a dejar de presentar. ¿Vale? Para que se pueda visualizar mejor. No sé si se puede ver, es una pieza pequeña. Esta pieza podemos ver que en esta zona de aquí tiene un añadido, ¿vale? Y aquí tenemos esa misma pieza, pero sin ese añadido. Esto se debe a que a la hora de imprimirla la hemos orientado de esta forma. Y ahora hablaremos el por qué. Al imprimirla en esta zona, si yo imprimo la pieza, ¿qué va a pasar al imprimir aquí? Estoy imprimiendo en el aire. No va a tener un soporte. Es un material plástico, es un material fundido. ¿Qué va a hacer? Caer, deformarse toda la pieza. No vamos a obtener la pieza tal y como nosotros estamos buscando. Con lo cual es necesario añadir esos soportes. Vuelvo a tomar la presentación. Vale. Seguimos. El último problema que tenemos es el diseño de dichas piezas debe de ser sólido. Hablábamos que el martes que muchos modelos podemos encontrarlo con diferentes problemas a la hora de imprimir. Y eso es por el formato de tipo de modelado que se ha utilizado con el propio programa de modelado. Hablaremos ahora a continuación. Esos son, en principio, los problemas que solemos tener a la hora de generar las piezas, sobre todo a la hora de imprimirlas. Sobre los tipos de modelado tenemos el modelado por malla. Este tipo de modelado es el llamado modelado artístico. Todos estos programas que solemos escuchar que se han utilizado para realizar películas suelen ser los que utilizan este tipo de modelado. Este tipo de modelado al final se basa por modelado por triángulos. Cada zona del modelado, una cara del modelado no son más que una cantidad de triángulos que nos determinarán la precisión que tiene ese modelo. A mayor triángulo, más precisión y más costoso de visualizar. Ejemplos de programas que utilizan este tipo de modelado: el Blender, el 3D Studio, Rhinoceros, también está el Maya, al final es una variante del 3D Studio. La pregunta que se hace mucha gente es, ¿pero podemos diseñar con estos programas piezas para imprimir en 3D? Por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta uno de los problemas que habíamos dicho, que era el de la pieza sólida. ¿Cómo solventamos este problema? Pues el modelado por sólido. El modelado por sólido al final no es más que el modelado para diseño técnico. ¿Qué programas son los adecuados para esto? Pues podemos tener programas basados en CATIA, el propio Autodesk Inventor, programas gratuitos como puede ser FreeCAD, que nos permiten realizar prácticamente los mismos modelados que en el resto de
de aplicaciones, pero de forma gratuita. Pero tiene también su problemática. No tiene absolutamente toda la capacidad que ofrecen el resto de programas. Si queréis, creo que llevo ya aproximadamente 10 minutos, Jaime, si no me equivoco. Bueno, sobre todo interrumpimos más que nada Sí. por Si hay alguna aquello de preguntita. que si a alguien le ha surgido alguna pregunta para que no espere al final. Y Más que nada porque ahora entraré en la parte ya de lo que es modelado por sólidos y ya me centraré ahí, pues si alguien tiene alguna duda sobre algo de lo que he ido hablando. sí, seguramente ahí la gente tendrá más curiosidad, porque es donde muchos nos hemos parado. Quiero decir, tenemos muchas ganas de meternos en esto, pero a la hora de el diseño, al lugar de utilizar un programa para dibujar, seguramente es donde está el problema, ¿no? Uno está metido en su oficio, en Exacto. su trabajo, y luego tiene que dibujar para una aplicación. Yo, por ejemplo, he tenido que hacer resonadores acústicos, bueno, para absorber sonido. Y mi limitación era poder dibujar, tenía que depender de otra persona. Yo creo que si no hay preguntas podemos continuar, porque Continuamos. ahora saldrán más Sí. curiosidades. Ahora, Si los que asisten están de acuerdo, claro. Yo lo haría así, seguiría, Damián, si te vale. parece bien. Vale, pues voy a seguir. Preparo. Entramos. Comparto otra vez. Vale. Bien, pues dentro del modelado vamos a tener que tratar los diferentes errores. Aparte de los errores que solemos tener a la hora de pensar en la impresión 3D, tenemos los errores, bueno, la problemática, mejor dicho. Ahora tenemos los errores que se suelen cometer al modelar. Las mallas abiertas, ¿vale? Estas mallas abiertas, ¿dónde las vamos a tener? Principalmente en los programas que trabajan por malla. En un programa que trabaja por sólido, esto no deberíamos de tenerlo. Incluso normalmente si generamos una malla abierta, el propio programa nos va a avisar de que tenemos una malla abierta. Con lo cual incluso no nos deja ni continuar. Lo que se suele decir las normales de las caras. Cada plano sabemos que tiene un vector normal que indica la dirección del plano, o la dirección de la vista del plano, donde lo vemos. En todo diseño en 3 dimensiones, sobre todo en el de mallas, cada triángulo tiene una normal que indica hacia dónde, qué cara de ese plano, porque no es más que un plano definido por 3 puntos, qué cara es la visible. Y esa es la normal que nos lo marca. Muchas veces cuando se hace un dibujo artístico, un diseño artístico en 3 dimensiones, se puede, sin querer, cambiar la orientación de alguna de estas normales. Esto lo que realiza es, imaginémonos un cubo. Si nosotros tenemos un cubo, sus normales es que estén dirigidas hacia afuera, las 6 normales. Si en cambio hacemos que las normales estén hacia adentro, quiere decir que la parte visible es la interna del cubo. ¿Cómo imprimimos eso? La impresora en sí no puede, los programas que se encargan de coger ese modelo y generar el código para que se imprima, no son capaces de entenderlo. Algunos lo que hacen directamente es decir, bueno, como tengo las normales no me cuadran, las voy a poner como yo creo que son las correctas. Intenta hacer ese arreglo, esa forma de solucionarlo. O a lo mejor una pieza que en principio es sólida, lo único que nos hace son los bordes porque solamente tiene información de esos bordes. Esa es la problemática que nos generan no tener las normales bien orientadas. Luego tenemos un problema muy grande, que es el de varios objetos en uno. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a utilizar Tinkercad. Tinkercad no es más que un pequeño programa que nos permite hacer diseños. Y el problema de tener dos objetos en uno solo es muy fácil de ver. Por ejemplo, yo voy a utilizar un cubo. Lo posiciono. Yo este cubo podría imprimirlo tal cual. Cojo el modelo, lo exporto en el formato STL y lo puedo imprimir sin ningún tipo de problema. Cojo otro cubo.
cojo este modelo que está formado por dos cubos y lo imprimiría así de repente, así sin ningún tipo de problema. Ahora, si yo cojo el cilindro este y digo, vale, yo voy a coger este cilindro porque quiero tener los dos cubos unidos por este cilindro. ¿Vale? Y yo digo, bueno, pues genero esto, me genero mi STL y lo imprimo. Pero aquí podemos tener problemas. ¿Por qué podemos tener problemas? Porque esto no es una pieza entera. Aquí tenemos información. Si nos acercamos, aquí lo podemos ver cómo nos va cambiando de los colores. Este objeto sigue estando entero y este objeto sigue estando entero. Cuando yo genero el fichero STL, me sigue dando la información de que este objeto está entero y de que este está entero. ¿Qué hay que hacer en esta zona de aquí? ¿Qué significa? ¿Es que tengo que restar este a este en esta parte de aquí? ¿Qué tengo que hacer? Eso es una gran problemática. La forma de solucionarlo en este programa es muy sencillito. Selecciono todos los elementos y los uno. Ahora sí es un único objeto. Esa unión que teníamos de los dos objetos ya no la tenemos porque es el mismo. Aquí dentro ya no tenemos toda la cara del objeto. Ahora, este cubo ha dejado de ser un cubo. Y aquí donde teníamos una cara, el cubo, por así decirlo, ha pasado a tener se han quedado como dos partes de esa cara. Termina justo aquí donde empieza esta parte de cilindro, donde termina y empieza esta parte que teníamos de la cara del cubo. Esta parte de aquí que teníamos de cilindro ya no tenemos nada. Y así sí que hemos generado una pieza única. Esto sí que podemos decir que es un sólido. Problemática que tenemos aquí en este tipo de programa, que una vez unido, bueno, en este sí que nos deja separar. Depende de cuándo guardemos o en qué momento lo hayamos generado, nos puede permitir el separar otra vez los objetos o no separarlos. Pero esa es la problemática que nos genera el tener dos piezas unidas. Otro ejemplo claro, a ver si lo puedo separar, elimino y voy a intentar ampliar. Yo genero aquí e introduzco este cubo dentro. Ahora, si yo imprimo esto, ¿qué tiene que hacer con el cubo interno? Si yo lo que quiero es que el cubo interno sea un vacío, yo tengo que indicarle que eso tiene que vaciarse de alguna forma. Que la estructura del cubo interno pertenece a este cubo, pero lo que significa es que está vacío. Tengo que eliminar esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, esas son una de las problemáticas que tenemos a la hora del diseño. Siempre tiene que ser un único objeto sólido o varios objetos separados entre sí. Si es uno unido, lo que decíamos, yo no puedo tener esto. No puedo tener información de dos objetos en un mismo punto. Problema, error que podemos tener también a la hora de generar el modelo, las dimensiones de los ajustes, lo que decíamos del cabezal. ¿Sobre qué cabezal voy a imprimir? ¿Voy a imprimir con un cabezal de 0,4? ¿O voy a imprimir con un cabezal de 0,8 o de 1,2, por ejemplo? De 1,2 milímetros de grueso, porque es una pieza grande que quiero hacerla lo más rápido posible. Pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora del diseño. No es cuestión de, bueno, pues yo cojo el diseño, luego lo escalo al tamaño que yo quiera y utilizo el cabezal que yo quiera. No solamente es eso, sino que tenemos que tenerlo en cuenta para cuando vayamos a imprimir, si estamos generando un orificio para, bueno, se me verán pequeñito, un orificio para una tornillería, si yo no genero el ajuste correcto, pues posiblemente el tornillo no pueda pasar de forma correcta. O si es un ajuste para un rodamiento con un tamaño determinado, pues a lo mejor ya no puedo introducir ese rodamiento ahí. Tengo que lijar generándome problemas a la hora de centrar los ejes. Porque si yo he generado un eje con la impresora para que esté centrado, si yo lo lijo, sin querer, puedo estar puedo estar descentrando ese eje y el funcionamiento no va a ser el que yo quiero. Esos serían los errores más comunes que se suelen cometer a la hora de realizar el modelado, ya digo, por sólido. Y ahora tenemos no un problema, sino una decisión. Cuando modelamos, ¿en qué orientación vamos a modelar? Voy a hablar de todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta y los comentamos todos a la vez.
Primero que tenemos que tener en cuenta es la fuerza estructural que tiene que tener la pieza. Otra variable importante es la definición. Tiene que tener mucha definición la pieza o puede ser una pieza burda a la hora de trabajar con ella. Aunque no lo parezca, el tiempo de impresión puede sernos importante. ¿Vale? Si necesitamos realizar una pieza en un tiempo determinado para poner una máquina en marcha, ese tiempo de impresión es muy importante. El otro aspecto que va muy ligado con la orientación son los soportes. Y en los soportes tenemos dos opciones. Una es la generación de soportes automáticos. El ejemplo que yo había puesto de las dos piezas, en ese caso eran soportes automáticos. O podemos generar directamente los soportes en el diseño. Y aquí empezamos a hablar. La fuerza estructural. En la impresión 3D hablábamos que nosotros es como si dibujáramos en un plano. Dibujamos en ese plano y lo que hacemos a continuación es dibujar otro plano y ir superponiendo esos diferentes planos. Por norma general y por cómo imprime, al final estamos soldando un hilo, ese hilo suele tener más fuerza, ¿vale? No sé si se me ve bien. Si nosotros estamos imprimiendo, hemos puesto la pieza a imprimir así. Si yo intento doblar esta pieza aquí así, que esta parte es pequeña, esa parte tiene más fuerza que la que pueda tener esta unión así. Esta parte de aquí, si yo uno esto a una pared, si yo tiro, esta parte es más fácil que se despegue porque no está unida solamente capa con capa. No tiene una orientación directa. Un ejemplo que yo pongo es, si yo cojo los dos brazos así, lo más sencillo es que se separen los brazos de esta forma. Otra forma que sería partir los brazos por el centro. Pero tenemos toda la fuerza del brazo en esta dirección, tanto de este en esta dirección. ¿Vale? Son dos fuerzas a la vez, mientras que esto es simplemente la unión que pudiera haber en esta parte. ¿Y por qué es tan importante la orientación? Si nosotros orientamos la pieza, si no vamos a generar los soportes nosotros, si lo vamos a generar automáticos, la orientación de cómo diseñamos la pieza al final será la que nos permita diseñar el modelo de la forma más rápida. Lo más sencillo. Ahora, si nosotros vamos a generar los soportes, ya es muy importante qué orientación le vamos a dar. Porque con los soportes ya le estamos marcando cómo se debe de imprimir. Porque si yo le genero soportes en este sentido, en esta parte que me falta aquí, si yo le cambio la vuelta a la hora de imprimir, ¿para qué me sirven estos soportes? Absolutamente para nada. Con lo cual, si tenemos una pieza a la que generamos nosotros los soportes es porque estamos diciendo que su mejor orientación para imprimir es en la que están los soportes ya puestos. ¿En qué nos afecta generar nosotros los soportes? Muchas veces cuando se generan los soportes de forma automática, no solamente genera los soportes en las zonas necesarias, sino nos puede generar soportes en zonas que en principio no es necesario que nos lo genere. O que nosotros pensamos que no es necesario que nos lo genere. Y nos lo puede generar incluso de forma que nos genera, donde tiene que haber un orificio, lo rellena. Y ya no podemos utilizarlo de forma correcta. Tenemos que taladrar, tenemos que tener esa definición después para taladrar en el lugar correcto, que si no tenemos la maquinaria adecuada, pues estamos perdiendo. ¿Vale? Volvemos a ese problema de definición y de ajuste de datos. Y esa sería la importancia de la orientación a la hora de realizar el diseño de las piezas. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo que os he mostrado por la cámara. ¿Vale? Se puede ver cómo en esta parte de aquí, cada hilo, cada capa realiza este movimiento. Realiza toda la estructura, todo el perímetro de la pieza. Por supuesto, esta zona de aquí es frágil, pero todas las hebras, por así decirlo, están en este sentido y le van a dar fuerza. Hablábamos también de que uno de los problemas que tiene la impresión 3D de FDM son los materiales. Decíamos que al final los materiales que tenemos no son más que plásticos. No tenemos otras opciones. Porque lo que decíamos, un material de cobre, de carbono, etcétera, al final no son más que partículas, que muchas veces lo que generan son atascos en la impresión.
Entonces, al utilizar plásticos, sí que podemos aprovechar las características de cada uno de estos plásticos. Si nosotros utilizamos material PLA, tenemos mayor rigidez, tenemos menor flexibilidad, mayor rigidez, aunque a la larga el momento de rotura es más rápido. Otro material que podemos utilizar es el ABS. El ABS nos permite un poco más de flexibilidad, nos permite esa pequeña deformación antes de la rotura, nos avisa, nos va avisando de que está teniendo un desgaste, aunque no tiene la misma rigidez, por ejemplo, que el PLA. También están los por ejemplo, el ABS reacciona con la acetona y se disuelve, mientras que el PLA, por ejemplo, no tiene no le afecta en nada la acetona. Entonces, dependiendo del uso que se le vaya a dar, hay que tener en cuenta qué material es necesario usar. ¿Vale? Hasta aquí tenemos la parte de diseño. Luego, al final, sí que tengo un pequeño ejemplo de un modelado de un pequeño robot, pero lo quiero dejar más para el final. Bueno, parece que... ¿Hay alguna consulta? Parece que David Moreno Díaz tenía una pregunta por ahí. Se la ha guardado un rato. Dejo de compartir y así lo veo y puedo verlo. Hola, muy buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Yo tengo una pregunta respecto a lo primero que usted dijo respecto a la boquilla. ¿Cuándo me planteo yo el diámetro de la boquilla? Por ejemplo, una figura que tenga mucho detalle, pues yo digo, mira, que cojo 0,2, 0,3. ¿Cuál es el máximo de diámetro que puedo yo llegar? A ver, ahí debemos de pensar en qué tipo de material estamos trabajando. Quiero decir, normalmente hay dos diámetros de filamento. Filamento de 1,75 milímetros, que es el grosor del filamento, y filamento de 3 milímetros. Si estamos trabajando con filamento de 1,75, no se recomienda trabajar con grosores mayores de 1 milímetro. En cambio, con filamento de 3 milímetros se recomienda hasta aproximadamente 1,5 milímetros, incluso 2 milímetros de grosor. Eso en cuanto, según el tipo de filamento. Luego, ¿qué cabezal utilizar? Depende de la pieza. ¿Qué queremos hacer? También está demostrado que a ciertos grosores, el filamento, cuando es muy fino, si nosotros imprimimos un hilo de 0,2, ¿vale? Con un grosor de 0,2, ese hilo es muy fácil de romper. Si hiciéramos una capa, eso sería muy fácil de romper o incluso nos deja la posibilidad de que sea flexible. Si generamos con un grosor, lo mismo, con un grosor de 0,8, eso va a tener más consistencia, porque de por sí ya lleva más material. Hay menos unión entre las diferentes líneas y de por sí el hilo es mucho más grueso. Voy a hacer un ejemplo más sencillo para que se vea. Por ejemplo, un trozo de material, aunque no sea exactamente el mismo tipo de material. No sé si se ve, ¿vale? Esto es material de 1,75 de grosor. Yo lo doblo y enseguida lo roto. Si yo voy con un material de 3, la rotura de este material es casi la misma en este caso, ¿vale? Pero al final yo tengo que hacer más fuerza para poder romperlo. En este caso incluso se puede ver que lo ha doblado, ¿vale? Esto también es debido porque esto es ABS y le cuesta más esa rotura. Si lo hiciera con el ABS de 1,75 sería similar, aunque acabaría rompiéndolo antes porque hay menos sección en esa parte. Entonces, por norma general, la mayor sección, mayor diámetro de filamento, suele soportar mejor la fuerza, la dureza. Pero también a mayor grosor tenemos menor definición. Si nosotros tenemos que ajustar algo, lo vamos a poder ajustar mejor con un grosor menor de boquilla. Por norma general, el estándar a día de hoy suele ser 0,4. Cuando queremos hacer algo un poco más grande, que no necesitamos mucha
mucha precisión trabajamos con la boquilla de 0,6. Y ya luego, ya en casos especiales, pues ya empezamos a subir a boquillas de 0,8, etcétera. No sé si con esto he Sí, respondido. muy bien, muy bien. Óscar, parece que tú tienes una pregunta. ¿Óscar? Óscar, Igual se la puedes está hacer poniendo la por el chat. pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. Vale, vale. Tengo una pregunta. Si queremos lograr un buen acabado, pero a la vez necesitamos que la medición de las piezas se mantenga, ¿cuál será la mejor técnica? ¿Qué tipo de materiales eh, podemos utilizar? Yo personalmente a la hora de trabajar con material suelo trabajar con ABS. ¿Por qué ABS? El PLA, el sol acaba afectándole, no soporta la temperatura igual que el ABS. Esto en cuanto a materiales. Tenemos actualmente el PETG también funciona muy bien, da un rendimiento muy similar al del ABS. Y además, el hecho de que el PLA es el más conocido por la facilidad de impresión, porque el ABS para imprimir pues, es un poco dolor de cabeza, el PETG nos da las características prácticamente del ABS con la facilidad de impresión que nos da el PLA. Con lo cual, a día de hoy, mucha gente está ya directamente utilizando el PETG. También tenemos que reconocer que el PLA es biodegradable por el hecho de que son fibras vegetales. No es al final el ABS, que todos conocemos el ABS, que es probablemente uno de los plásticos más usados a nivel de industria para todo. Los Lego, todos los conocemos, es ABS. Entonces, sabemos más que de sobra el funcionamiento del ABS. El PLA tiene esas características, por así decirlo, inferiores, pero depende también para la pieza que se vaya a hacer. Lo que comentabas, para tener una mejor definición y a la vez el ajuste, ¿vale? Y fuerza, normalmente, según estudios, hay mucha gente que lo que realiza es la misma pieza, genera en diferentes resoluciones, con diferentes cabezales y a diferentes niveles de altura de capa, genera pruebas de estrés. Cuánto peso es capaz de soportar. Y normalmente el máximo suele estar con cabezales de 0,4 a 0,6, con alturas de capa comprendidas entre 0,2 y 0,3 de altura. Cuanta más altura de capa tengamos, menor calidad tenemos de vista. Al final estamos, lo que decíamos es como una manga pastelera. Si nosotros el acabado es como rugoso. Cuanta menor altura de capa hacemos, lo que hacemos es que se va compactando más. Se pega mejor también, pero a la vez cerramos esos orificios, hay que controlar mejor, hay que ajustar mucho mejor lo que son los programas de fileteado, que se suele decir, para que no tengamos esa pérdida de precisión en la hora de los diferentes orificios, encajes, etc. Entonces, normalmente, ya digo, 0,4 0,6 de boquilla, que es lo más habitual, y en una altura de 0,2 a 0,3 para no perder fuerza. Si queremos mayor definición, iríamos a una altura de capa posiblemente de 0,15 con un cabezal de 0,4 o de incluso de 0,3. Vale, gracias. Ya, Muy bien. Podemos continuar, Damián, creo yo. No hay preguntas. pasamos a la última parte de la presentación. Exacto. Perdón. Vale. La robótica, el uso de la fabricación aditiva en la robótica. El principal campo donde se utiliza el FDM es en la robótica educativa. Uno de los primeros casos de utilizar este tipo de tecnología fue con el robot Skybot. Ahora hablaremos de esto. Otro ejemplo que se utiliza mucho a día de hoy, y por poner un ejemplo en concreto, es el robot Nearjo. Ahora vamos a hablar un poquito del Skybot. El Skybot original es este robotillo que tenemos ahí en la imagen. Ese robotillo no son más que
diferentes piezas plásticas que están cortadas por láser originalmente. Con lo cual, a esto tenemos que acceder a este kit, comprar estas piezas que ya vienen cortadas, que una persona las ha diseñado, que esta persona no es más que Obi-Wan, el que hablábamos el martes, uno de los precursores de la impresión 3D aquí en España, que además tiene todas sus, volvemos a lo mismo, que genera todo de forma libre, que se puede acceder y, ¿vale? Lo tenemos aquí, información de lo que es el Skybot, ¿vale? Que es, podríamos tomarlo como robótica educativa, la iniciación a cómo programar un pequeño robot que siga líneas, que no se choque contra las paredes. En la universidad se han hecho varias competiciones con este tipo de robot. Y no tiene más que eso, ¿vale? Es una pequeña base, claro, y se dice, bueno, si yo tengo esto, yo no lo puedo replicar de forma rápida con una impresora 3D, si no es más que un plano y otra parte ahí pegada. Pues generaron lo que es el mini Skybot. Y este mini Skybot sí que ya es toda la carcasa impresa en 3 dimensiones, que tenemos aquí en Thingiverse, tenemos esa opción. Esto lo que nos permite es el acceso a estos materiales, a estos kits de trabajo de una forma mucho más barata, accesible. Quiero decir, si no recuerdo mal, un Skybot estaba alrededor de los 150 euros en su momento, mientras que generar un mini Skybot, aproximadamente con 30 euros podemos generar un mini Skybot. Porque también tenemos la opción, a día de hoy, ya no solamente la impresión 3D ha ayudado mucho al tema de la robótica, sino la electrónica abierta, como es el caso de Arduino, nos ha ayudado mucho a poder mejorar esas capacidades. Entonces, uno de los ejemplos muy claros son este tipo de robots. Con este tipo de robots podemos enseñar a los alumnos los conceptos básicos, incluso conceptos más avanzados, como es un controlador PID. Cómo controlar un robot a partir de un controlador PID, cómo debe de actuar con un controlador PID. Un controlador PID, un ejemplo sencillo, es el control de velocidad de un coche. Cómo gestiona esa velocidad según el estado de la carretera, si estamos subiendo una cuesta o estamos bajándola. Cómo tiene que ajustar el motor para que se mantenga esa velocidad. Eso es un ejemplo sencillo de un controlador PID. Pues podemos aplicar esos controladores PID en este tipo de robot para seguir las líneas y que siga siempre sin salirse del camino. Lo que podríamos decir como un inicio de un robot de un coche autónomo. Pero en este caso siguiendo la línea, o podríamos marcar que no se salga de las líneas laterales. Podría ser un pequeño de los ejemplos. El otro ejemplo ya es un robot que tiene la mayor parte de sus piezas impresas. Este tipo de robot nos permiten acceder a robots ya con un aspecto industrial en el que también reducimos de forma drástica los costes. Y podemos generar con este robot, creo que está alrededor de los 2.000 euros, pero no podemos compararlo con las capacidades que tiene un robot industrial de verdad. Pero la accesibilidad a este tipo de robot es mucho más alta. Si yo de la otra forma tengo que gastarme, vamos a poner un precio, 10.000 euros en un robot, yo haciendo uso de este robot puedo comprar 5 robots, puedo tener a 5 personas trabajando a la vez, puedo hacer trabajos colaborativos entre diferentes robots, podemos abarcar más opciones aunque no tengamos las mismas prestaciones finales. Además, en todo el tema, como hablábamos de todo el tema del software libre y el hardware libre, hay muchos diseños que se han realizado de implementaciones de robots con impresión 3D. Luego nos ponemos a sacar cuentas y sí, a lo mejor nos hemos gastado 1.000 euros, pero al final no gastamos 1.000 euros con toda la mecánica que tiene. Porque los motores los necesitamos, la electrónica, para realizar ese control lo vamos a necesitar y ahí sí que tenemos que ir a sitios concretos. Lo bueno que obtenemos cuando vamos a robots de este estilo es que al ser, por así decirlo, producidos en serie o producidos de una forma más masiva que lo que podemos hacer sueltos, es que podemos obtener algo más de características por el mismo precio porque se abaratan los costes. Estos serían ejemplos
del uso de la impresión 3D en la robótica educativa. Vamos a ver ahora algún ejemplo de la impresión 3D en la industria. El más claro y el que más salida tiene, por supuesto, es el prototipado. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros realizamos un prototipo de una herramienta, ya no solamente del robot, sino de una herramienta del robot, para realizar una tarea concreta con un robot en la industria. Generamos ese diseño. Una vez tenemos ese diseño realizado, tenemos que crearlo, tenerlo físicamente. ¿Qué pasa si yo llevo ese diseño, lo llevamos a la empresa que nos va a fabricar el prototipo, nos trae el diseño perfectamente, lo montamos, está bien perfectamente montado, y cuando lo ponemos en marcha en el robot, nos damos cuenta de que no podemos realizar la tarea de forma correcta, porque no hemos tenido en cuenta una variable o porque en un caso en concreto se da una situación. ¿Qué hacemos con el prototipo? Ya no podemos trabajar con él de la misma forma. ¿Podremos reutilizar piezas? Sí, podremos reutilizar piezas, pero habrán algunas que no. O sea, a lo mejor el prototipo, cada pieza puede habernos costado, no sé, vamos a poner un precio, 1.000 euros. ¿Vale? Os vuelvo al prototipo este que tengo aquí, ¿vale? Porque esto no es más que un prototipo. Esto que os enseñaba antes, estas piezas, son de un prototipo que realicé en su momento para mi proyecto final de carrera. Estas piezas en su momento, pues no teníamos acceso a impresoras 3D. Y gracias a que se hizo a partir de un proyecto de investigación, pude tener la suerte de que se enviaran a mecanizar. Cada pieza de estas mecanizadas suponían un coste de unos 100 euros. ¿Vale? Y el prototipo que realizamos, creo que eran 6 piezas, ¿vale? 6 o 7 piezas, si no me equivoco, que al final eran 700 euros, ya digo. Gracias a que se pudo añadir en un proyecto de investigación, porque trabajaba el proyecto de investigación sobre esto, pude tener la suerte de llevarlo a cabo. Si no hubiera tenido esa suerte, yo no podría haber llevado nunca a cabo ese prototipo y haber hecho pruebas. Ahora, en cambio, esto lo he realizado en 4 horas de impresión y el coste habrán sido en material, vamos a ponerle 2 euros. ¿Va a tener las mismas características? No. Pero para lo que yo voy a utilizar es más que suficiente, sí. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si yo realizo este prototipo, lo pruebo, verifico que es correcto, ¿tengo algún problema yo en enviar a que me realicen esas piezas y ya me las hagan en serie, ya sea en plástico también, pero ya sea en plástico inyectado, que va a tener más capacidad, que perdemos ese problema que tenemos de adhesión por capas? Y ese es el mayor punto que tiene el prototipado. A día de hoy tenemos impresoras de todo tipo de tamaño. Incluso hay una empresa de robots que ha implementado en su propio software de control la posibilidad de añadir a sus robots un cabezal para imprimir con el propio robot. Y además una empresa de las bastante conocidas en robótica, y esto está vi la noticia en diciembre de 2019, hace 5 meses, no más, que están apostando fuerte en todo esto, porque podemos generar incluso objetos finales. Hay muchos que han generado impresoras a tamaño industrial, por así decirlo, con 1 metro cúbico de trabajo para imprimir sillas, imprimir mobiliario totalmente usable. Entonces, el uso de los robots genera, yo ya tengo la herramienta y yo ya puedo hacer ese uso. Ya no solamente para mí, sino puedo vender la posibilidad de realizar ese diseño a más gente. Puede darse el caso de que se pueda utilizar la impresión 3D para robots de servicio. Hay un aspecto de los robots de servicio que aquí a lo mejor no lo tenemos muy visto. Supongo que en la charla del martes hablarán mucho más de todo esto. Yo comento un poquito de lo que sé. Pero, por ejemplo, en Japón es muy habitual los robots de compañía. De todo tipo. Y normalmente les gustan mucho los animales. En su momento Sony hizo, si no me equivoco, fue Sony, hizo un pequeño robot. No me acuerdo ahora el nombre que tenía. Y era un perrito. Y allí tuvo mucha venta.
Aquí a lo mejor lo veíamos como, mira, un robot, ¿qué sentido tiene? Pero allí en Japón tenía mucha salida. Ahora pondré un ejemplo. Bueno, lo voy a poner ya, que se va a ver mejor. Un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, es el OpenCAD. Al final no es más que un pequeño diseño impreso en 3D de un gato de compañía, hecho para realizar compañía a las personas que, por lo que sea, quieren tener un animal, por así decirlo, sin llegar a tener a lo mejor la problemática que puede generar tener el animal de compañía real. Entonces, el uso para pequeños robots puede ser muy bueno. Hablando del tema del prototipado, que se me ha olvidado, ya no solamente es el tema de robótica. Un ejemplo muy claro y que tuvo mucho auge hace unos años fue el tema de las gafas Hawkers, gafas de sol. ¿Cómo se lanzaron al mercado? Pues generaron modelos propios y diseñaban sus propios modelos y lo que hacían era imprimirlos en 3 dimensiones. Cogían una impresora, generaban el modelo, lo imprimían, cuando veían que a la gente les gustaba, generaban el molde y ya realizaban esas gafas tal cual, ¿vale? Ese prototipado que hacemos en industria, ¿vale? Luego tenemos la generación, como decía, de herramientas para tareas concretas. Nosotros podemos generar una herramienta que realice una tarea. Podemos decir, bueno, pero es que si lo hacemos con impresión 3D, con FDM, vamos a tener los problemas del plástico. Al final, ¿qué capacidad nos da el plástico a la hora de trabajar? ¿Qué dureza tiene? ¿Puede soportar el peso que yo quiero? Bueno, pues a lo mejor en ciertas tareas en concreto me puede servir muy bien. Puede trabajar bajo del agua sin ningún problema. Puedo generar un robot submarino en el que la carcasa la haya generado a través de impresión 3D, que podemos luego sellarlo para evitar que no entre agua, etcétera. Y al final el plástico, si lo diseñamos de forma correcta, ayuda a esa flotabilidad. Y ahora aquí les voy a dejar una pregunta abierta y es el tema de uso de robots impresos. ¿Qué quiero decir con esto? En la industria se ve lógico el uso de un robot entero impreso, como el que había puesto antes, el Nirjo, a tamaño grande, a tamaño escala industrial. Se podría ver en la industria, se podría ver en un futuro. Ahora, los robots que nos dan impresora en 3D, su calidad de precisión, su precisión a la hora de los movimientos no es comparable con el resto de robots que tenemos en la industria. Entonces, es un poco ese talón de Aquiles que tiene la parte de la impresión 3D. No tiene esa definición que tienen otras tecnologías. Por supuesto, si nos vamos a SLS, ¿vale? Una impresión en SLS, eso lo podemos eliminar. Ya podemos imprimir la pieza totalmente exacta como queremos. No tenemos que hacerle modificaciones a posteriori. Y podemos aprovecharla para tener una calidad mucho más alta de robot. Muy parecida. Al final, un robot, hay partes que son plásticas. Esas partes plásticas normalmente lo que se hace es hacerlas por inyección. La inyección, por supuesto, es mucho más fiable que una impresión 3D porque no tiene ese problema que decimos de la adhesión de cada capa. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo de un desarrollo de una herramienta para un trabajo totalmente industrial. Y es este que tenemos aquí. Aquí se realiza un diseño, ¿vale? Y lo podemos realizar, pasarlo luego a el diseño real visto, cómo quedaría haciendo ese prototipado con la impresora 3D. Claro, esto nos permite ver realmente si se va a adecuar exactamente como queremos. Por supuesto, van a haber partes que no van a funcionar igual o tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones para ajustar el modelo a lo que es la impresión 3D. Pero puede darse incluso el caso de que el modelo impreso en 3D sea más que suficiente para hacer uso de él en la tarea que estamos diseñando. Y en principio, yo más o menos, hasta aquí era la parte que tenía prevista. Ahora sí que dejo tiempo para preguntas. Tengo un pequeño otro ejemplo preparado si hubiera más tiempo, pero tampoco quiero
Bueno, muchas gracias, Damián. Muy bien. Bueno, yo por lo menos, a mí sí que me ha resuelto algunas dudas. Lo que pasa es que hay que tener claro que la parte importante es la fase de diseño, de saber lo que quieres hacer. Los problemas del mallado, al fin y al cabo, que hablabas en los dibujos, son los problemas de mallado con los que se encuentra uno cuando quiere hacer un dibujo Exacto. para hacer una simulación en elementos finitos o cualquier cosa que sea de precisión. Exacto. Es decir, yo creo que, no sé tu opinión, pero mi opinión es que todas estas herramientas tienen una vertiente motivadora importante. Sí. Y hay que tener claro que las tecnologías, sobre todo la tecnología que es de depósito, pues no se puede comparar con la tecnología láser, que es la que es realmente aplicable a nivel industrial. Exacto. Ahora bien, si eso consigue que nos motivemos y veamos, los industriales vean oportunidad de negocio y los más jóvenes vean, o sea, consigamos una forma de aprender más rápido, pues nos conformamos con eso. Yo creo que eso es muy importante ya. O Exacto. sea, las expectativas no pueden ser mejores. O sea, Exacto. tú te introduces en una herramienta que de alguna forma está escalada a otra que tiene una precisión. Estás facilitando el acceso a cosas que antes eran inaccesibles. Yo que estudié física en su día, pues me acuerdo de la dificultad de ver los volúmenes de las cosas y tal. Ahora mismo, con todos los programas que hay y esta facilidad de imprimir en 3D, pues yo lo veo mucho más fácil que antes. Pero, bueno, en fin, no soy yo que tiene que preguntar si hay alguien en el público, en la sala, esta sala tan rara que tenemos, porque yo no me acostumbro a este tipo de salas. Si hay alguna pregunta por ahí, que Óscar o David, que antes han hecho alguna pregunta, o personas de fuera. No, todo claro, la verdad que excelente, muchas gracias, excelente presentación. Bueno, Muchas gracias. gracias. Yo tengo que agradeceros a vosotros por asistir, ¿eh? Es importante. La universidad hace un esfuerzo en divulgar lo que hace. Damián hace un esfuerzo por comunicar lo mejor posible lo que sabe, por agrupar lo que sabe en una conferencia, y nosotros agradecemos la presencia de todos y cada uno de los que asistís. Nos tranquiliza el hecho de que las conferencias van a ser grabadas y va a haber un repositorio donde se pueda consultar. Esto es importante porque, de alguna forma, todo el conocimiento, en este caso un conocimiento muy práctico, va a ser aprovechado no solamente en este momento, como decimos ahora, sincrónicamente, sino a posteriori uno podrá oír la charla gracias a la amabilidad de Damián y a su buen talante, ¿eh? Porque no siempre tiene que ser así. Muchas gracias, Damián, por la charla. Y De nada. Yo sí me gustaría comentar, igual que comenté en la sesión anterior, el martes, recomiendo ver el vídeo que comentaba el martes de Obi-Wan, este chico, el Yo Maker, ¿vale? Porque creo que es algo que nos puede ayudar a muchos bueno, a mí me ayudó en su momento, a dar ese salto a decir, oye, pues voy a intentar hacer algo. A veces decimos, bueno, es que yo hago esto, yo he hecho esto y ahí se ha quedado. Nadie sabe de esto. Pues oye, a intentar hacer algo y compartir eso. Esa posibilidad de compartir, esa posibilidad de dar información, nunca se sabe dónde va a llegar. También quería comentar que hemos hablado mucho de ese software libre, de ese hardware libre, y muchos pensarán, bueno, ¿y ese hardware libre y ese software libre, de qué viven esas personas? Pues yo voy a dar un ejemplo muy claro. Dentro de la impresión 3D, en otro país, a nivel ya internacional, hay un chico en la República Checa que se llama Josef Prusa, que a día de hoy muchas impresoras decimos, no, yo tengo una Prusa i3 o tengo una Prusa i2, que al final son variantes de las iniciales de RedRap, pero que este chico diseñó una serie de modificaciones, las hizo libres, pero este chico llegó a un punto que dijo, bueno, pues, ¿qué pasa si me monto mi empresa?
Y este chico se montó su empresa en la República Checa y es de las empresas más grandes a día de hoy de la República Checa. Y posiblemente sea la empresa a nivel internacional más grande de impresión 3D. Empezando de cero y teniendo todo compartido de forma libre y todo abierto. Pero sigue innovando. O sea, que no es que quiere decir, no, yo comparto todo y no voy a ganar nada, no voy a generar industria. No, puedes generar, por supuesto. En Barcelona también hay otra empresa que también lo realiza y sus impresoras también están muy bien valoradas y realizan todo este tipo de actividad. Sí, podríamos decir que todo empezó por compartir, ¿no? Exacto. Compartir un conocimiento y de ahí ha nacido todo. Claro. Pues abrimos otra vez la posibilidad de alguna pregunta y, bueno, si no hay, pues las preguntas siempre las podemos hacer después, ¿eh? Y como he dicho antes, pues hay un repositorio donde vamos a disponer de esta charla y otras de toda esta campaña y las que van a seguir, porque nos tenemos que acostumbrar a este medio para algunas cosas, para otras esperamos volver a la normalidad. Muy bien. Yo, si no hay ninguna intervención, ninguna pregunta, solamente quiero volver a agradecer a los que han venido, volver a agradecer al conferenciante, a Damián, y invitarles a todos a que vengan la semana que viene a esta sala, donde vamos a continuar con los robots sociales. Es una continuación. Es decir, son 4 charlas que conforman una pequeña serie sobre la tecnología que ahora está en boga, sobre esa transformación tecnológica que estamos viviendo, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que la estamos viviendo y que hay que acomodarse, hay que adaptarse a ella. Gracias a todos, buenas tardes y encantado de conocerles, aunque sea en letrero, algunos en foto y espero que nos veamos en persona pronto. Gracias, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Les espero la próxima. Adiós. Gracias. Bien. Solo decir que voy a cortar. Lo digo para que nadie se sienta molesto por cortar un poco más. Carlos.